Hice la grabación. Bueno, buenas tardes. Hoy empezamos tema nuevo. Para que no me pase lo de la semana pasada, lo de la clase pasada, esta vez tengo como 50 diapositivas preparadas. Vamos a ver si igual me alcanza o no, digo, para no quedarnos cortos. Digo. Están subidas nuevamente a medias las diapositivas. Hay creo que 70 subido y faltan. ¿Estamos? Para la próxima clase van a estar que al margen, nota mental por si ustedes todos no saben, el lunes no hay clase. El lunes no hay clase ni teoría ni práctica, porque es el día del maestro, día del docente universitario, es feriado, es asueto académico y administrativo. ¿Está? Entonces, sí, no hay nada creo. O sea, no sé si abre la facultad el lunes. No sabría decirte con certeza, pero no hay nada el lunes. Entonces nos vemos el miércoles que viene. Bueno, antes de empezar el tema nuevo, siempre repasamos los conceptos que vimos en la clase pasada, que fue una clase cortita para mi disgusto. Estamos viendo un poquito de bit stuffing. ¿Se acuerdan qué era bit stuffing? A la larga era una técnica que se usa para evitar problemas de sincronización en ciertas codificaciones, como por ejemplo el RZI o RZ. ¿Qué es lo que pasaba con estas codificaciones? Podían tener muchas secuencias largas de bits consecutivos que no impliquen cambios de estado. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando había ese tipo de secuencias, no se sabía si realmente era una secuencia larga o la ausencia de transmisión de datos. Entonces, y además se perdía la sincronización de los relojes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El bit stuffing es insertar transmisiones ficticias que no son parte de los datos para evitar ese tipo de problemas de sincronización y mejorar así la sincronización. ¿Se acuerdan? Después seguimos viendo codificaciones de línea. Vimos AMI, que es Alternate Mark, y de ahí no me acuerdo, inversa, o Alternate Mark, algo así, que la idea era que alternaba pulsos positivos y negativos para los 1, o sea, los 0 eran todos 0, pero los 1 era un pulso positivo, un pulso negativo, y alternadamente. Al ser alternados tenía ventajas, que era que eliminaba el componente de continua y generaba una buena idea para las que vienen después. Por otro lado tenemos Manchester, que lo que hacían era generaba transiciones en medio del símbolo. Entonces ya era totalmente por flanco, entonces era flanco descendente para un símbolo, no me acuerdo cuál, flanco ascendente para el otro símbolo, creo que los 0 eran ascendente y los 1 descendente, y eso obligaba a que sí o sí haya transiciones. De esa manera es mucho mejor Manchester para sincronización, pero requería un mayor ancho de banda. ¿Por qué? Porque los pulsos son más cortos. Luego tenemos Manchester diferencial, que es, digamos, una especie de mezcla entre Manchester y en el cual, ¿cuál es el tema de este AMI bipolar? Que tenía los pulsos positivos y negativos. Entonces, si uno había enviado un pulso negativo anteriormente, el pulso siguiente tenía que ser, si era negativo, tenía que ser positivo. ¿Está claro? Para que sean alternados. ¿Qué es lo que implicaba esto? Que el pulso enviar, el símbolo enviar, dependía del anterior. ¿Estamos? Esa técnica la copia Manchester para su propia codificación y hace Manchester diferencial, en el cual el símbolo a transmitir depende del anterior. Entonces ya las transiciones son diferentes. Y después hemos visto 8B10B, que lo que hace es agregar overhead para detección y corrección de errores. Cuando va a transmitir conjuntos, paquetes, tramas, caracteres, lo que sea que quieran llamarlos de 8 bits, lo que hace es los recodifica en 10 bits. Entonces transmite más bits, pero esos bits son ficticios, agregados, que son este overhead para detección y corrección de errores. Lo que va a hacer es, en esta conversión, en esta reconversión, que hay tablas,
se eligen, o sea, cuando se va a cierta secuencia de 8 bits, si son muchos ceros, bueno, la descompongo y la separo y le inserto unos en el medio para evitar este tipo de problemas. Secuencias largas de bits continuos, de los mismos bits. Entonces, de esa manera, agregando bits, tengo muchas más combinaciones posibles. Puedo mezclar y hacer lo de pulsos negativos y negativos para elegir lo que me convenga enviar y no tener componente de continua. Puedo evitar los problemas de cadenas largas de ceros y unos para sincronización. Entonces ya puedo hacer muchas cosas porque tengo muchas combinaciones posibles. Para cada uno de estos 8 bits tengo 4. Entonces puedo manejarme mejor. Y como esto es piola y es fácil de hacer, ¿qué es lo que se usa? Se amplía con diversas variantes en las cuales lo que hace son agregar bits o digamos caracteres, llamémosle, más largos. En vez de ser 8B, lo hacen con 64 bits. Y siempre le agregan 2 bits de overhead. O por lo menos 2 bits de overhead. Entonces está 64, 66, 128, 130 y 128, 132 como variantes. Lo que hacen esas variantes son reducir el overhead. Entonces, cada vez es menos overhead. ¿Por qué? Porque asumen que en esa secuencia larga va a pasar menos veces que hayan 64 bits en cero, digamos. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Me pudo averiguar el tema del ancho de banda del 8B10B? Sí, ya vamos a ir hasta ahí. Pero está buena la observación de Gastón. Entonces, a modo de resumen de las distintas codificaciones de línea que hemos visto, uno de los objetivos de las codificaciones de línea era facilitar la sincronización de relojes. ¿Cómo podíamos hacer esa sincronización? Una de las técnicas es codificando los bits como transiciones a mitad del símbolo, como por ejemplo Manchester, muy usada. O si no, impidiendo cadenas largas sin variaciones de estado, como por ejemplo 8B10B o si son otras, usamos bit stuffing. Otro objetivo, facilitar detección y corrección de errores. ¿Cómo? Forzando ciertas transiciones. El hecho de, si hacemos algo bipolar, sabemos que no pueden venir dos de la misma polaridad seguidos. Porque si vienen dos de la misma polaridad seguidos, es porque hay un error. En el caso de AMI, ¿se acuerdan? O con 8B10B también hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Se pueden agregar algunos símbolos, como 8B10B. Agregan overhead, pero facilitan esta detección y corrección de errores. Y el otro objetivo importante era eliminar componentes de continuo para facilitar la transmisión. ¿Cómo se puede hacer eso? Balanceando los niveles de tensión. Habíamos partido de una base de 0 voltios para NRZ, ¿se acuerdan? Y más B. Y después, cuando en bipolar hemos visto que se puede poner más B, menos B, y a la larga ese tipo de cosas genera que haya menor componente de continuo. ¿Estamos? Haciendo además que los símbolos sean diferenciales. ¿Se entendió? ¿Hasta acá el repaso? ¿Alguna pregunta más con respecto a esto, además de la que está pendiente de Gastón? Bueno, antes de ver con modulaciones, lo que vamos a hacer es responder a la pregunta de Gastón, porque ve que ahora la pregunta es pendiente, que se ganó su diapositiva previa. La pregunta era, ¿por qué las codificaciones 8B, 10B disminuyen? Yo les había dicho que disminuyen considerablemente el ancho de banda requerido. Y cuando les dije eso, Gastón me dijo, ¿por qué? ¿Se acuerdan? Y no supe responder en ese momento, averigué, ahora tengo la respuesta. La respuesta es que, en realidad, disminuye considerando respecto a quién. Ahí está la clave, digamos. ¿Estamos? Y la clave es, ¿para qué? O sea, uno de los objetivos de 8B10B es mejorar, o sea, agregan bits para evitar las cadenas continuas de cero, para mejorar la sincronización. Entonces, 8B10B no hace referencia a una técnica, digamos, de un poco una codificación de línea de más alto nivel, más complicada, más compleja, que una NRZ, por ejemplo, o que una Manchester. Entonces, en realidad es que se puede usar con alguna de esas.
Y de hecho, lo que pasa es que 8B10B se usa con NRZ, o con NRZ o algún NRZ bipolar, ¿estamos? Pero no se usa con Manchester. ¿Por qué? Porque Manchester tiene como objetivo, al tener las transiciones a mitad del ciclo, el objetivo de Manchester principal es facilitar la sincronización. 8B10B en realidad lo que hace es facilitar la sincronización de otro modo, agregando bits. ¿Se entiende? Entonces no hacen falta las transiciones a mitad del ciclo. Entonces pueden ser pulsos más anchos, pueden ser pulsos por nivel, como un NRZ, NRZI. ¿Estamos? Para una 8B10B. Entonces puede ser cualquiera de esas que implican un bit time más largo, un pulso más ancho, porque tiene menos transiciones. Entonces por eso reducen el ancho de banda. ¿Quedó más claro? Sin embargo, una pequeña salvedad. Supongamos que ustedes tienen una codificación de línea con NRZ y tienen un ancho de banda dado, X. ¿Estamos? Si esa misma codificación de línea ustedes la quieren hacer con Manchester, es muy probable que el ancho de banda sea ¿cómo? Rápidamente, la mitad, el doble, el mismo. Eso es una buena pregunta de quiz. Con Manchester uno esperaría que sea el doble. ¿Por qué? Porque los pulsos son de la mitad. Eso implica que el ancho de banda es el doble. ¿Estamos? Pero ahora, con 8B10B, decir, bueno, yo puedo volver a utilizar el NRZ y hago que el ancho de banda sea el mismo. ¿Está claro? Pero la salvedad es que no va a ser el mismo. Yo no voy a necesitar el mismo. Yo voy a necesitar un ancho de banda mayor. ¿Por qué? Porque necesito transmitir, en vez de 8 bits, 10. ¿Se entiende? Si yo quiero transmitir el mismo dato, necesito transmitir 10 símbolos. ¿Se entiende? Entonces voy a necesitar un ancho de banda un 20% mayor para poder transmitir lo mismo que transmitiría en el ancho de banda de NRZ. Pero es un 20% mayor, no es el doble, como Manchester. ¿Está claro? ¿Se entendió lo que dije el último o no? Porque tienen cara de... Más o menos. Gastón es el único que mueve la cabeza diciendo que sí. Bueno, con esas salvedades, y espero que se haya entendido, vamos ahora sí a empezar lo que es el tema 3. ¿Dónde estamos parados? Vamos a utilizar esta diapositiva varias veces cada vez que empecemos un tema. Y la idea es que vimos la mitad de codificación de canal, que es codificación de línea, y ahora me salteo y vengo para acá. O sea, vendría a ser el paso siguiente, lo que es el modulador. Después en el tema siguiente voy a volver a ver un poco acá, voy a terminar lo que es codificación de línea. Entonces vamos a empezar a ver modulaciones. Y para ver modulaciones voy a asumir que yo ya tengo a la entrada de mi modulador, o de lo que vaya a modular, tengo una señal digital que está codificada con alguna de las codificaciones ya vistas, lista para transmitir. ¿Estamos? Entonces la voy a modular. Vamos a ver por qué la voy a modular, para qué la voy a modular, cómo la voy a modular, etc. Pero la entrada siempre va a ser una señal digital codificada. ¿Está claro? En cualquier codificación de las vistas. Entonces, esto, digamos, continúa siendo una codificación de canal o de modulación, porque la modulación tiene que ver con el canal donde realmente voy a transmitir. Entonces, esta codificación de canal la dividimos en tres partes: las codificaciones de línea, que son las que vimos en el tema anterior, todas las características vinculadas a modulaciones de portadora, que son las que vamos a ver en este tema, la clase de hoy y la que viene, y todas las características vinculadas a generación de tramas y detección y corrección de errores, para terminar lo que es toda codificación de canal. Lo vamos a ver más adelante, en el tema siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Bueno, un montón de definiciones y terminología que va a servir para, de vuelta, ponernos al mismo nivel de que todos hablemos el mismo idioma, ya sea electrónicos, computación, que hayan hecho o no hayan hecho fundamentos de telecomunicaciones.
Y vamos a ver todas esas modulaciones que están ahí. De vuelta, a los ingenieros nos encantan las siglas buenas y sobre todo las siglas de 3 letras, parece. Pregunta, ¿les suenan algunos términos? Sí. ¿Cuáles términos les suenan? ¿Y hasta qué punto les suenan? ASK, FSK y PSK. ¿Eso ya lo vieron en NFT? Sí. Y QPSK un poquito. Sí, QPSK QPSK un poquito. Bueno, lo vamos a ver de vuelta. Entonces, los que acá hay una ventaja para los que han visto FT y los que no han visto FT lo van a ver ahora, digamos. QM, ¿bien? ¿A alguien le suena QM? A vos te suena QM. ¿A alguien más? ¿Gastón le suena QM? ¿PAM también? Bueno, entonces quizás sea un poco más rápido, quizás sea un poco más lento. Si ustedes ya han visto y me hago aburrido, ustedes me levantan la mano y dicen, Nicolás, pasemos al siguiente, o metele. Pero ese es un pantallazo. Modulaciones ASK, OOK, que es una variante de ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, DPSK, son todas variantes de lo mismo. QAM, que es una mezcla de 2 de las anteriores. Y después otras modulaciones que las vamos a ver más. Todas estas son las, digamos que ASK, FSK, PSK y QM son las 4 básicas. Son las 4 modulaciones digitales básicas. Y estas son otras que les vamos a mencionar que existen también, se utilizan, pero son ya bastante más complejas, entonces voy a contar de qué se trata. Bueno, entonces, para ponernos a hablar de lo mismo, todo el mundo sabe que una señal continua, analógica, es una señal que tiene variaciones suaves, continuas, llamémosle, en el tiempo. Y una señal discreta, o una señal digital, en cambio, es una señal que tiene variaciones abruptas, o sea, mantiene un cierto nivel hasta que llega un determinado instante del tiempo donde hay un salto y una transición hacia otro nivel de señal. ¿Está claro? En general esos valores son constantes, se mantiene constante y después cambia a otro valor constante. Saben que es una señal periódica, una señal que repite su patrón varias veces a lo largo del tiempo, y una señal no periódica, una señal que no repite su patrón. Ustedes están acostumbrados a ver señales periódicas, ya sea discretas, y deberían también señales continuas. ¿Estamos? Ahí tienen, por ejemplo, un gráfico de una señal continua y un gráfico de una señal discreta. Estos gráficos lo que muestran es una determinada amplitud en función del tiempo. ¿Está claro? En general, todas las señales continuas que vamos a trabajar van a ser señales sinusoidales, en los cuales tienen estos 4 parámetros básicos. En realidad son 3, pero hay uno que lo usamos mucho. Un parámetro es la amplitud. ¿Saben lo que es la amplitud de la señal sinusoidal? El alto, el tamaño. Es el valor máximo de la señal. Normalmente, si estamos hablando de señales eléctricas, se miden en voltios. Puede ser otro tipo, puede ser corriente, puede ser lo que sea, pero esto es lo más común. La frecuencia, ¿saben lo que es la frecuencia de una señal? Tiene repeticiones que tiene por segundo. Se mide en hertz, que creo que le falta una A. Pero bueno, lo vamos a dejar por las dudas. Puede ser o no alguno que sea. ¿No le falta así? Está bien ahí. Está bien ahí, bien. De todas maneras es HZ. El tercer parámetro fundamental de una onda sinusoidal es la fase, que es la posición relativa de la señal dentro de un periodo. O sea, normalmente todas empiezan en un determinado instante de tiempo, pero como son todas iguales, digamos, se las puede mover y decir que comienzan en otro momento, y eso es cambiarle la fase. Y la cuarta parámetro, llamémosle, que en realidad no es un parámetro típico, pero es bastante útil, es el periodo. ¿Cuánto es la duración del periodo? Es el tiempo transcurrido entre 2 repeticiones idénticas. Y se mide en
segundos, porque es tiempo. ¿Estamos? Y una fórmula que les encanta a ustedes y que la deben haber visto un montón de veces es que el periodo es la inversa de la frecuencia. Cuanto más alto es el periodo, más baja es la frecuencia. Cuanto más alta es la frecuencia, más bajo es el periodo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me imagino que todos deben conocer esto. Y acá tenemos algunos dibujitos de algunas señales continuas, sinusoidales, en los cuales la idea de esta gráfica es mostrar variaciones de los parámetros para que todos entendamos rápido y visualmente qué son las distintas variaciones de parámetros. Entonces acá en este cuadrante superior izquierdo tenemos una señal cuya amplitud es 1, su frecuencia es 1 y su fase es 0. Entonces es un seno común y corriente, como todos debemos conocer a esta altura del partido. ¿Qué es lo que tengo acá en el cuadrante superior derecho? Una señal con la misma frecuencia, misma fase, pero menor amplitud. Entonces tiene el tamaño, la amplitud esta de acá es mucho más chica. Acá hay una amplitud de 0,5. Una señal más pequeña, digamos, si lo queremos llamar, menos tensión. ¿Qué tenemos en este cuadrante de acá? Abajo, a la izquierda, una señal con la misma amplitud que la de arriba, pero con el doble de frecuencia y la misma fase. En el cual, fíjense que donde antes acá tenía, en estos dos, o sea, en este intervalo de 0 a 1, yo tenía un ciclo de la señal. Ahora tengo de 0 a 1, tengo 2 ciclos de la señal. O sea, esta frecuencia tiene el doble de la de arriba. ¿Está claro? Y finalmente acá tengo una señal igual que la en este cuadrante inferior derecho, igual que la de arriba, la inicial, en amplitud y en frecuencia, pero con un cambio de fase. Entonces esta, en vez de empezar, digamos, desde el 0 y a partir de ir creciente, esta empieza desde el 1 y recién tiene el 0 acá, está desfasada en cierto lugar, pero la señal es la misma. ¿Estamos? Todas las señales sinusoidales se pueden representar como una ecuación, que ustedes la deben haber visto, que relaciona esas tres variables de ángulo, que es la fase, la frecuencia y la amplitud. ¿Pregunta hasta acá? Bien, todos a esta altura del partido deberían saber. Acá ya nos ponemos un poco más áspero. Vamos a ver si también están igual de duchos. Empezamos a ver lo que es el dominio de la frecuencia y análisis de Fourier. ¿Les suena por lo menos Fourier? Sí. ¿Saben lo que es el dominio de la frecuencia? Bueno. ¿Alguien no sabe o no tiene muy claro qué es lo que es? Vamos a ver. El análisis de Fourier dice que cualquier señal se puede representar por la suma de señales sinusoidales de diferentes frecuencias. ¿Estamos? Entonces hay series de Fourier que dicen que cualquier señal periódica, creo que es periódico lo que falta acá, se puede representar por la suma de señales senoidales. Entonces a esa suma se le llama componentes de frecuencias o armónicos. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gráfica en la cual tenemos primero una señal senoidal que tiene una determinada frecuencia y una determinada amplitud, esta violeta que está acá. Tenemos otra señal senoidal, la azul, que está ahí arriba, que tiene otra amplitud y otra frecuencia, ¿está claro? Y la roja viene a resultar la suma de las dos. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué es lo que quiere mostrar? Que todas las señales senoidales se pueden sumar independientemente de su amplitud, independientemente de su frecuencia, y eso va a dar como resultado otra señal periódica con otras características. ¿Está claro? Eso es lo que dice Fourier. Ahora, del análisis de Fourier, ya que toda señal periódica puede ser representada como una suma de armónicas, podemos determinar lo que es el espectro de una señal. ¿Qué es el espectro de una señal? El conjunto de componentes de frecuencia que conforman esa señal. ¿Hasta acá me siguen? ¿Todos saben lo que es el espectro de una señal?
Entonces, lo bueno es que las señales periódicas tienen espectros discretos. ¿No? En general tienen piquitos. En el espectro de señal son piquitos. Las señales no periódicas ya tienen un espectro un poco más continuo. Nosotros nos vamos a focalizar, bueno, en realidad vamos a ver un poco de las dos, digamos, pero el espectro es el conjunto de componentes de frecuencia, eso es importante, ¿no? O sea, ¿cuáles son los componentes de armónica que tienen una señal? ¿Dudas hasta acá? ¿Todos van bien entendiendo? Bueno, ¿qué es el ancho de banda entonces? Que yo ya vengo hablando muchas veces de ancho de banda, porque era una noción sencilla, pero cuando empezamos a ver ahora de espectro y frecuencia y esas cosas, tenemos que ver qué es el ancho de banda. El ancho de banda es algo tan simple como la diferencia entre el mayor y el menor componente de frecuencia del espectro de una señal. ¿Está? Ahora, en realidad este es el ancho de banda absoluto, pero hay un ancho de banda efectivo que es la porción del espectro que contiene la mayor parte de la energía de la señal. ¿Por qué? Porque se ve que a veces el espectro está compuesto por varios piquitos y en realidad los más chicos, los más alejados del centro, pueden ser a veces insignificantes, entonces con tener un solo componente o dos componentes muy fuertes, ya con eso ya tenemos un ancho de banda efectivo. ¿Está? O sea, no hay que considerar necesariamente todos los componentes, ¿está? Sino los más importantes. ¿Preguntas? Bueno, sigo. Con todo ese background, vamos después con otro tipo de cosas. ¿Qué es una atenuación? Que también depende del canal. La atenuación es, por supuesto, el medio, el canal, influye en la señal. Todas las señales que vamos a transmitir, periódicas, electromagnéticas o lo que sea, van a tener una caída de su intensidad que es proporcional de algún modo a la distancia. O sea, cuanto más largo sea la distancia a la cual yo quiero transmitir, ya sea inalámbricamente o alámbricamente, da lo mismo, eso, la señal yo la voy a transmitir con una cierta intensidad, una cierta potencia, pero va a sufrir un efecto que se llama atenuación. Eso me va a disminuir la amplitud. A su vez, la atenuación también es función creciente con la frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia de lo que yo quiero transmitir, mayor va a ser la atenuación. ¿No? Y la idea es que cuando llegue al otro lado del receptor, la señal sea lo suficientemente clara para ser detectada sin errores. La atenuación no es el único problema que voy a tener en el medio. Voy a tener otro problema que se llama, que es el delay, un retardo, una distorsión por retardo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo voy a transmitir un dato, el dato puede llegar una pequeña fracción de instante después de lo que yo querría que llegue, digamos. Lo estoy esperando después. Entonces ese delay me va a generar que cuando yo tenga que sincronizar todos los relojes tengo que considerarlo o no, porque yo no sé si tengo que saber cuándo muestrar una señal para saber exactamente cuándo, qué símbolo estoy recibiendo. ¿Está claro? Entonces, la velocidad de propagación de la señal también depende de una frecuencia, y cuando son señales que están limitadas en ancho de banda, la velocidad tiende a ser mayor en la frecuencia central, y la señal sufre una distorsión por el cambio relativo de fase en sus armónicos. Como la señal va a ir con muchos armónicos, todos van a llegar con algún retardo diferente, y eso puede hacer que la señal llegue diferente de lo que se envió. ¿Estamos? ¿Qué más? Además, en el canal estamos sujetos a ruido, que era un bloquecito que había. ¿Qué tipo de ruido hay? Hay varios tipos de ruido. Uno es el ruido blanco, también conocido como ruido térmico, que es simplemente los electrones a veces van para donde tienen ganas, hacen lo que se les da la gana, y eso genera una alteración que es en cierto modo difícil de controlar, pero que lo que tiene es que es una distribución uniforme. O sea, se espera que
se muevan más o menos siempre de la misma manera o más o menos siempre con la misma intensidad, con el mismo cambio. Entonces esto se puede, a pesar de que es difícil de evitar, se puede suprimir de manera fácil o se puede controlar de manera fácil. Hay también ruido debido a intermodulaciones, que son comportamientos no lineales en el transmisor o el receptor, que ya vamos a ver bastante, que generan señales con frecuencias que son combinaciones lineales de las originales. Lo vamos a ver un poco más en detalle, creo que hoy, que al modular una señal y producir distintos armónicos, va a haber armónicos que van a ser combinaciones lineales de lo que queremos transmitir. Entonces eso va a generar una distorsión en el receptor. Otro tipo de ruido puede ser un acoplamiento inductivo en las líneas de transmisión o capacitivo. Y después puede haber ruidos que son totalmente externos, perturbaciones electromagnéticas externas que me introducen una perturbación rara, un impulso de frecuencia raro, que es una anomalía, digamos, pero que puede estar frecuente. A todo eso, la idea es que la modulación sea una técnica que me ayude a manejar todo este tipo de problemas que puede tener el canal de retardo por distorsión, atenuación, ruido. ¿Preguntas hasta acá? ¿Se va entendiendo un poco? Bueno. Otra cosa que también hemos hablado un poco es la relación señal-ruido. ¿Qué es la relación señal-ruido? El cociente entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. ¿Estamos? Normalmente se mide en el receptor, porque es el que tiene que recibirla, digamos, a ver si la puede decodificar a la señal, y se suele medir en decibeles. Entonces, en realidad, la verdadera relación señal-ruido es esta, el cociente entre las dos intensidades, las dos potencias, y la relación en decibeles es 10 logaritmo base 10 de este cociente. Es una fórmula que a veces les va a resultar útil. Hay dos fórmulas más. Una es la de la capacidad del canal, que ya hemos visto un poco cuando hicimos el modelado del canal, y este es el famoso Nyquist, que hace la teoría de la información, que lo que dice que en un canal sin ruido, y esa es parte de la clave, debería estar subrayado, la capacidad de transmisión del canal se puede calcular de esa manera, donde B es el ancho de banda del medio y el N, o sea, B multiplicado por el logaritmo base 2 de N, donde N es la cantidad de estados significativos de la señal. Entonces, si ustedes van a transmitir una señal binaria, de algún modo, N es 2, tiene dos estados, 0 y 1. Entonces, en ese caso de la señal binaria, la capacidad máxima de un canal, ¿cuánto sería? 2 por el ancho de banda. ¿Estamos? ¿Se entiende un poco la fórmula? Ahora, esto dijo Nyquist primero. Después vino Shannon, que también les mencioné, donde dice, bueno, sí, todo muy bien con Nyquist, la fórmula anda una maravilla, pero eso es para un canal sin ruido, cosa que no existe. Los canales todos tienen ruido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un canal con ruido? Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión, más bits van a ser alterados por un ruido. ¿Se entiende esa idea? O sea, si ustedes tienen una velocidad de transmisión más alta, significa que en el mismo intervalo de tiempo mandan más bits. Entonces, si en ese intervalo de tiempo tienen algún tipo de ruido externo, ruido lo que sea, los que van a ser alterados van a ser más bits que si fueran una frecuencia de transmisión más baja. Entonces Shannon dice, la capacidad del canal depende también de tasa de transferencia y de la relación señal-ruido. Entonces calcula la capacidad del canal como esto. Acá no es 2B directamente, es B multiplicado por el logaritmo base 2, no solamente de n, sino de 1 más
la relación señal-ruido de la señal. ¿Estamos? Y la relación señal-ruido no en decibeles, ¿no? O sea, no esta, sino esta, por las dudas. ¿Y qué me dicen esas dos cosas? Este criterio de Shannon establece la capacidad máxima del canal sin errores, porque esto me habla de con ruido, pero sin errores. Y nosotros ya habíamos visto en el tema anterior que además puede haber errores en la transmisión. Entonces, la capacidad efectiva es aún menor que esta. ¿Se acuerdan? Y ahora, lo importante de esto es que si tenemos una velocidad de transmisión que es menor a la capacidad del canal, entonces es posible encontrar alguna codificación que permita una comunicación sin errores. O sea, mientras nos mantengamos por debajo de la capacidad máxima de Shannon, vamos a estar tratando de asegurar, en cierto modo, o mediante alguna codificación, que la comunicación se puede producir sin errores. Mientras nos pasemos de esta velocidad de transmisión, bueno, ya hay que ver si... Pero no, lo que no nos podemos pasar nunca es de este, porque esto es una cuestión de física. Lo de Shannon tiene que ver con la práctica, cómo funciona. Lo de Nyquist es teórico y física. Estas son limitaciones propias del canal. ¿Está? ¿Preguntas? Bueno, veamos un ejemplito, a ver si van quedando un poco las ideas claras. Supongamos que tenemos un canal que posee un espectro situado entre 3 MHz y 4 MHz. Esa es la menor y mayor frecuencia. Y que la relación señal-ruido en decibeles es de 24 decibeles. Primera pregunta, ¿cuánto es el ancho de banda? ¿Cómo hacemos para calcular el ancho de banda? Es la diferencia entre los dos, 1 MHz. Bien, fácil. ¿Cuánto es la relación señal-ruido? En decibeles, 24 decibeles. Y en cociente de potencia, lo que hay que hacer es aplicar la fórmula esta. Entonces, tenemos que en decibeles es 10 por logaritmo base 10 del cociente de potencia. Entonces, despejamos este, SNR, y obtenemos que da 251. Si quieren, lo pueden verificar ustedes, ¿no? Para que despeje. ¿Cuánto sería la capacidad máxima del canal según Shannon? Aplicamos la formulita que estaba antes, que es esta. O sea que tenemos B, tenemos la relación señal-ruido. Entonces, entre paréntesis, ¿qué me dice este 251? Que el cociente entre la potencia de transmisión y la potencia del ruido es igual a 251 veces. O sea, realmente el ruido es muy bajo o la potencia de transmisión es muy alta, pero es 250 veces mayor. Estamos en un buen número. Eso me da una capacidad máxima del canal. Utilizo la fórmula de Shannon, reemplazo B, reemplazo SNR y me da aproximadamente 8 megabits por segundo. Significa que ese canal podría transmitir a 8 megabits, asumiendo ruido, pero no errores. ¿Está? Por eso después saben que hay una probabilidad P de que ocurra un error y esto es más bajo. ¿No? Pero no sabemos cuánto es la probabilidad P, entonces nos quedamos con este ahora. ¿Está claro? Y ahora la otra pregunta es, ¿cuántos niveles de señalización se necesitan para alcanzar esta capacidad máxima? Y acá, ¿cómo sacamos esto? Hay que preguntar a Nyquist. Hay que preguntar a Nyquist. Hacemos la fórmula de Nyquist, me dice que la capacidad del canal es 2 por el ancho de banda por el logaritmo base 2 de la cantidad de señales. ¿Estamos? Entonces acá lo que tengo C, que es este,
tengo B, que es el de arriba, tengo que despejar N. La larga N me da 16. O sea, significa que yo en este canal, que tiene este espectro, y esta relación señal-ruido en decibeles, yo podría llegar a una capacidad máxima de transmisión de 8 megabits por segundo, pero para ello necesitaría 16 distintos niveles de señales. O sea, si transmito con 0 y un 1, no me alcanza. Necesitaría múltiples bits múltiples bits por símbolo. Pero de esa manera podría llegar a esta capacidad máxima. ¿Se entiende un poco todo lo que hemos visto hasta acá? ¿Preguntas? ¿La capacidad de cada chico se mide en bits? Sí. En realidad no es bits, es bits por segundo. Claro. Porque es una tasa de transferencia máxima que te da, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con eso, con toda esa introducción, digamos, para que hablemos la misma terminología, vamos a empezar a ver lo que es específicamente el tema de modulaciones. Fíjense, llevamos 20 diapositivas y no hemos empezado a hablar de modulación. La idea es que vamos a ver lo que es cómo se transmiten datos digitales a través de señales analógicas. Este tipo de modulaciones de datos digitales en señales analógicas, en inglés se las denomina keying, de key, clave, o no de llave también puede ser, pero en realidad pasa por clave, y es un nombre que deriva de que las primeras técnicas de este tipo de modulaciones se utilizaban con datos, los digitales, era para transmitir código Morse. ¿Estamos? Entonces, el código Morse era de la teclita que apretaba, ¿cómo se llamaba? El taquígrafo o algo así. Entonces, de ahí se suponía que había una tecla que se apretaba, entonces de ahí surgió la palabra key, entonces de ahí pasa a modulaciones de tipo keying. Entonces, de ahí viene la K que vimos en todas las modulaciones que les conté, los nombres que les conté al principio. ¿De qué se trata esto? Toda esta modulación es convertir un flujo de datos digital en un flujo de señales analógicas aptas para ser enviadas por un canal. ¿Cuáles van a ser las características? Va a haber una señal que se llama señal moduladora, que posee un número limitado de estados posibles. Es una señal digital. Normalmente van a ser ceros y unos, pero hay que ver cómo están codificados esos ceros y esos unos, en base a la codificación de línea. ¿Estamos? Entonces, no siempre van a ser dos estados, sino pueden ser varios, pero hay que ver cómo se hace. Y estos estados a la larga van a componer un alfabeto de m símbolos, ¿estamos? Donde m va a ser igual a 2 a la n va a ser la cantidad de bits que vamos a tratar de transmitir. Entonces, si transmitimos un bit, m es 2, puede ser un 0 y un 1. ¿Se entiende? Pero hay combinaciones, ¿se acuerdan que vimos en la primera clase, en el primer tema de múltiples bits que me pueden determinar más estados posibles? ¿Se acuerdan un poco? Lo vamos a ver igual más adelante. Ahora, esta es la señal moduladora. ¿Qué es lo que va a hacer la señal moduladora? Vamos a utilizar como base una señal que es conocida. La señal base la conocemos y la denominamos portadora, carrier en inglés. Y lo que hacemos a esta portadora, le modificamos algunos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Amplitud, frecuencia, fase, en función de la información a transmitir. ¿Estamos? Entonces, todas las modulaciones se basan en que esta señal moduladora, según cómo sea que codifique yo mis ceros y los unos, van a modificar los parámetros, distintos parámetros de amplitud, frecuencia o fase de
una señal conocida llamada portadora. ¿Se entiende? Esa es la esencia de todo lo que vamos a ver a continuación. Una característica adicional es que la portadora suele tener una frecuencia mucho mayor que la de la señal a transmitir. Porque esta frecuencia mucho mayor, en cierto modo, la hace ventajosa para evitar problemas de atenuación, interferencias y demás. Entonces, queremos transmitir una señal modulada, la moduladora, que tiene una frecuencia mucho más baja, pero la señal, la portadora, es de una frecuencia mucho más alta. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Se están durmiendo? ¿Quieren un recreo? A ver. Bueno, veamos una más y hacemos un recreo. Quiero ver esta de cuáles son los objetivos. ¿Por qué modulamos? O sea, ¿por qué la idea de vamos a necesitar esta señal portadora que la vamos a cambiar en función de lo que ya tenemos? Porque esta es la señal, nuestra señal de entrada. ¿Por qué vamos a utilizar esta señal para cambiar otra para poder transmitirla mejor? Porque la realidad es que al modularla a la señal digital con una señal analógica, facilitamos mucho la propagación por el medio. Es mucho más fácil transmitir señales analógicas que señales digitales. A su vez, también me posibilita el multiplexado del canal. ¿Saben lo que es multiplexar? A la larga es ir poniendo, de alguna manera puede ser multiplexado en tiempo, multiplexado en frecuencia, pero poner varias señales por el mismo canal. ¿Se entiende? Lo vamos a ver también un poco. Entonces, yo por el mismo canal que tiene las mismas características, mando varias cosas diferentes. Y de esa manera aprovecho mejor el canal. ¿Se entiende? Me sirve la modulación para reducir el impacto del ruido y el impacto de interferencias. Estas señales moduladas son mucho más, digamos, mucho menos propensas a ser afectadas por ruido e interferencias. Entonces, no nos garantizamos, pero en general el receptor las va a poder recibir de una mejor manera y de ahí en más de modularlas y de codificarlas. Y además también, bueno, puede haber limitaciones de equipo en el sentido de no solamente de costos, de características, sino de anchos de banda o algo más, que toda una modulación puede hacer que evitemos cualquier otro tipo de limitación que puedan tener los distintos equipos transmisores y receptores. Entonces, son varias las ventajas de utilizar una modulación como las que vamos a ver ahora para transmitir datos digitales. Y ahora sí, antes de empezar a ver un poco más en detalle de todo esto, hagamos un recreito. ¿Estamos? Hacemos 5 o 10 minutos, vayan al baño, a comprarse la coca. Bueno, vamos a continuar. Así, pequeño incidente. Vamos a continuar. Esta es una diapositiva que estaba en el primer tema, que era un ejemplo de esquemas de modulación en banda pasante o en banda o en esquema de modulación en portadora, donde veíamos unos datos digitales, una representación muy simple de ceros y unos, y teníamos una modulación en amplitud, en frecuencia y en fase, que son las tres modulaciones clásicas que varían los parámetros que dijimos son típicos de una señal senoidal. Entonces, por ejemplo, acá, que lo vamos a ver más en detalle más adelante, la idea de la modulación en amplitud es que la señal senoidal tiene la misma frecuencia, la misma fase, pero la amplitud tiene una amplitud determinada para modelar lo que es un 0 y otra amplitud, en este caso mayor, para modelar lo que vendría a ser un 1. En el caso de la frecuencia, mantenemos la amplitud constante, pero tenemos una frecuencia determinada para lo que vendría a ser el símbolo 0 y otra frecuencia diferente para lo que vendría a ser el símbolo 1. Y en el caso de la fase, mantenemos amplitud, mantenemos frecuencia, pero
tenemos una fase para lo que vendría a ser el 0, otra fase distinta para lo que vendría a ser el 1. Ahora, mucho de lo que es la clase de hoy, más la clase que viene, va a ser hablar en detalle de estas tres, más las otras. Perdón, me olvidé de un clic que es necesario para tener el foco. Ahora, esta diapositiva es una especie de repaso de algo que quizás hayan visto en FT, que es una modulación en amplitud analógica. Nosotros no vamos a ver modulación en amplitud analógica, que es AM, básico, común y corriente, digamos. Pero la diapositiva, no voy a decir que me gusta, porque no es algo que realmente me encanta la diapositiva, pero sí le veo que tiene algo bueno que muestra una cosa importante que sí me parece valioso mostrar. ¿Qué es lo que muestra acá? Esta es una ecuación para cómo cómo es una señal de amplitud modulada. Donde tenemos la amplitud 1 y tenemos estas expresiones que son, esta es la señal moduladora, esta es la señal portadora y esta es la resultante de la señal modulada en función del tiempo. ¿Estamos? Básicamente lo que se hace es un producto en realidad de las dos para obtener la señal modulada. ¿Estamos? Entonces, primera cosa que quiero mostrar es que uno tiene la señal continua, en este caso como es analógica, tiene la señal continua que es la moduladora, la señal modulada va a respetar la misma forma, pero modulando la amplitud de esta portadora. ¿Estamos? Entonces la primera cosa que me interesa mostrar acá es que esto se hace como un producto de los dos. Digamos, no es estrictamente un producto, pero es a esta señal moduladora le aplico la portadora y me da la señal modulada, que es lo que quiero. Con todas las modulaciones digitales va a pasar exactamente lo mismo. El mecanismo va a ser exactamente el mismo. La segunda cosa que quiero evaluar acá, ustedes tienen esta señal, que es no periódica. Entonces esta señal no periódica va a tener este espectro, que en realidad es cualquier dibujito que trata de modular el espectro de una señal no periódica, que es la moduladora. ¿Estamos? Y después van a tener el espectro de la señal portadora, que es periódica, que es una seno común y corriente. Entonces, ¿cuál va a ser el espectro? Va a tener estos dos piquitos en la frecuencia de la señal esta, y a su vez también va a tener un piquito en la frecuencia negativa. ¿Estamos? Esta está centrada en el 0. ¿Qué es lo que le va a pasar a la señal modulada? Esto es en función del tiempo, esto es en función de la frecuencia. ¿Qué es lo que le pasa a la señal modulada en el espectro? Que el espectro este que ustedes tenían de la moduladora se replica en las dos frecuencias que eran del espectro de la señal portadora. Entonces ustedes van a tener, usualmente con menor intensidad, un poco, es exactamente la igual, pero ustedes van a tener la forma que tenían acá, la van a tener repetida en el espectro, en la frecuencia, pero centrada en la frecuencia de la portadora. Y a su vez también en la parte negativa, porque se duplica. Y esto es una cosa que me parece importante destacar el efecto. ¿Por qué? Porque el efecto, por más que acá sea analógico, en AM común, pasa exactamente lo mismo con las modulaciones digitales. ¿Qué es lo que cambia? Que ustedes van a tener una señal moduladora que no es continua, sino que es digital. Pero esta va a ser igual, esta va a ser con las formas que hemos visto recién, pero el espectro, sea cual sea el que tenga acá, lo voy a multiplicar, que en realidad tampoco es una multiplicación, es una convolución, no sé si les suena el término, por los espectros de la portadora, que sí va a ser probablemente el mismo, muy parecido. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener el espectro original desfasado en frecuencia. ¿Estamos? Y ese desfasado en frecuencia en inglés es shifted.
Y ese shifter es la S de todas las modulaciones que vamos a ver. ASK, FSK, PSK, son todas los keying, que son las modulaciones digitales, que me producen un desfasaje del espectro. ¿Está? Entonces, SK ya saben de dónde viene, creo, o por lo menos me van a tener que creer de dónde viene. ¿Se entendió un poco? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a ver la primera, que es la modulación en amplitud, que es la ASK. La idea es que, ya sabemos, los valores binarios se representan mediante diferentes amplitudes de la portadora. Frecuentemente se utilizan dos niveles de amplitud para transmitir un bit por cada audio. Cada cambio de señal es un bit. La relación entre velocidad de transmisión y velocidad de transferencia, velocidad de modulación y velocidad de transferencia es 1, porque eso es algo que yo estoy haciendo en este caso que tenga dos niveles. Por supuesto, se pueden utilizar más niveles para transmitir múltiples bits por audio. En ese caso voy a tener varias amplitudes, varias tensiones. ¿Sí? La moduladora puede ser cualquier señal en banda base, por lo que puede tener una codificación de línea previa a la modulación. Eso ya es cualquier señal que ya vimos anteriormente. Entonces tenemos lo que es Amplitude Shift Keying, ASK. Por ejemplo, podemos tener una secuencia binaria con dos niveles que alternan entre 0 y 1. Y tenemos acá nuestra señal moduladora. Es una señal cuadrada en la cual yo tengo, por ejemplo, un valor de tensión positivo para el 1, un valor de tensión negativo para el 0. O sea, una señal bipolar. ¿Estamos? ¿Alguien dijo algo? Vale, no hay problema. Si cualquier cosa me interrumpe, no hay drama. Esta general va a tener un espectro, por ejemplo, como el que se ve a continuación, más o menos, tampoco es que sea tan así, pero las señales que son así, un tren de pulsos, suelen tener un espectro que tienen alrededor del 0 un gran componente de energía, y después tienen otros componentes mucho más pequeños que se suelen dar, esto es después de un tiempo de bit, dos tiempos de bit, tres tiempos de bit. 3 sobre tiempo de bit. Los otros ceros, digamos. En general, entonces, si ustedes ponen un filtro que les filtre la mayor cantidad de componentes, que es el filtro con este tiempo van a determinar un ancho de banda y ya les va a alcanzar para transmitir la mayor parte de la señal. ¿Se entiende? ¿Un poquito? Entonces, ¿qué es lo que pasa si transmitimos esta señal modulada de la amplitud? Ustedes van a tener, este es más o menos el dibujito de una señal digital cuadrada, este es el espectro de una señal portadora. Lo que va a hacer es, les va a correr, como les dije recién, el espectro va a estar más chiquito, más reducido, pero centrado en la frecuencia de la portadora y la negativa de la frecuencia de la portadora. ¿Está claro? Entonces ustedes aplican un filtro pasabajos o algún tipo de filtrado para eliminar esta y ya tienen la señal original corrida acá. ¿Se entiende la idea? Entonces, en general en SK, el ancho de banda se corresponde al total de frecuencias ocupada por SK y es proporcional de algún modo a la tasa de transferencia. ¿Por qué? Por esto que les dije acá. El tiempo de bit se considera como el ancho necesario para obtener la mayor cantidad de este pulso, esta campanita, digamos. ¿Estamos? Estos son frecuencias. Entonces esto me va a dar un ancho de frecuencia y eso me va a dar el ancho de banda. Ahora, en realidad se lo podemos dar como 1 más D. D es un coeficiente que tiene valores entre 0 y 1. Depende del esquema de modulación y depende del esquema de filtrado. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, el dibujito por acá. Ustedes tienen acá 5 bits, 1, 0, 1, 1, 0. Cada uno en un baudio, entonces tienen 5 baudios. Y la relación entre la velocidad de modulación y la velocidad de transmisión es 1. Y acá tenemos por cada
baudio tenemos un elemento de señal. Entonces acá a este 1 lo modelamos con esta amplitud, acá un 0 lo modelamos con una amplitud que puede ser 0. O sea, este es un valor válido de amplitud, tiene que ser distinto que este, en realidad puede ser 0. Y de esa manera tengo señal, no tengo, tengo señal, no tengo. ¿Se entiende? Eso me va a generar, fíjense, vuelvo para este costado, que ustedes van a tener en el espectro de una señal así, va a estar centrada en la frecuencia de la portadora, que es la frecuencia esta, y van a tener un ancho de banda que va a depender, por supuesto, como dice ahí, del esquema de modulación filtrado, pero que va a ser esto. El ancho de banda, en el mejor de los casos, es cuando D vale 1 y tienen el doble de la tasa de transmisión. Y cuando D vale 0 va a ser igual a la tasa de transmisión. ¿Estamos? Entonces, si dibujamos este grafiquito un poquito más ancho y un poquito más claro, se ve que en realidad hay un montón de frecuencias, que son las que les dije recién. Pero la idea es tener entre todas esa campanita, llamémosle, ustedes van a sacar el ancho de banda mínimo para poder transmitir una señal modulada en ASK. FC, la frecuencia de la portadora, siempre es la que está en el centro, y después tienen el mínimo, va a estar acá, o sea, la frecuencia mínima es la portadora menos la velocidad de transmisión dividido en 2, y acá la portadora más la velocidad de transmisión dividido en 2 multiplicada por la cantidad de niveles, que en nuestro caso era 1, en el ejemplo anterior. Entonces, el ancho de banda va a ser directamente, el ancho de banda mínimo va a ser la velocidad de transmisión en baudios y la cantidad de niveles. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora, el dibujito de recién me da, yo les dije que la idea de ancho de una modulación de amplitud es que va a haber una amplitud para los 1 y otra amplitud para los ceros. Pero ese dibujo me hace un poco de trampa, por eso lo así, y me muestra que para un 0 yo directamente lo hago con una amplitud igual a 0. O sea, una amplitud igual a 0 es no transmito nada. ¿Se entiende? Esa modulación donde cuando yo, digamos, al símbolo para transmitir un 0 le doy 0 voltios, o sea, la amplitud igual a 0, se llama modulación OOK, que es modulación on-off, apagado prendido. ¿Estamos? Y directamente es un caso particular de SK, en los cuales el nivel bajo se modula con una amplitud igual a 0. Entonces, por suerte, no es una modulación distinta, sino que es un caso particular de ASK. Entonces, acá ustedes tienen una señal digital llena de unos y ceros acá. Esto está en NRZ, no importa, da lo mismo. Y acá tienen ASK donde tienen una tensión para el 1 y otra tensión para el 0. Y esto es una modulación ASK común y corriente. Y esta es una on-off keying, en los cuales tienen una tensión para el 1 y 0 tensión para el 0. No hay nada. Entonces, directamente, la señal es como que hay señal o no hay señal. Hay señal o no hay señal. Es prendido o apagado. ¿Lo ven? Por eso se llama on-off. Es simplemente un caso particular. ¿Cómo se arma esta señal? Bueno, con lo que les había dicho yo, no era un multiplicador, en los cuales ustedes tienen una señal portadora de una determinada frecuencia generada con un oscilador, la señal moduladora, que va a ser la señal codificada digital que viene de algún modo, y hay un multiplicador directamente, un circuito multiplicador que les va a generar la señal modulada. En este caso también es on-off. ¿Cómo se demodula esto? Por un lado tiene un demodulador sincrónico que genera una portadora local. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuál es la frecuencia de la portadora. La portadora es conocida. ¿Estamos? Entonces ustedes pueden generar tranquilamente un oscilador local con la frecuencia de la portadora, multiplicar eso por
la señal recibida por la portadora local y después pasarla por un filtro pasabajo. De esa manera queda de vuelta la señal original. Si no, hay otro detector de envolvente, que es la señal recibida se pasa por un rectificador de media onda y por un filtro de RC, que también es un pasabajo. ¿Cómo podemos hacer cuando tenemos una comunicación full duplex? Lo que quiere decir esto es que, o lo que quiere decir esta diapositiva es que es tan simple como tengo dos frecuencias. Tengo dos frecuencias distintas, con dos portadoras distintas, y mando en un ancho de banda que no se solapen entre sí, dos señales diferentes. ¿Se entiende? Entonces tengo, por ejemplo, acá, con una frecuencia de portadora 225 y otra frecuencia de portadora de 275, puedo mandar dos señales con un ancho de banda de 50 kHz que no se van a solapar entre ellas. Entonces, por este canal, o por este pedazo del canal, mando una señal, por este pedazo del canal, mando otra señal, con portadoras diferentes. ¿Utilizando OK también? Utilizando OK también, da lo mismo. Y de esa manera estoy haciendo un mejor uso del canal y aprovechando que puedo mandar, ya que el ancho de banda de ASK tiene esta forma, y va a tener siempre esta forma, porque yo le voy a poner unos limitadores, entonces lo que puedo hacer es aprovechar esta cosa y mandar en varios canales, en varias frecuencias de portadora, varias señales distintas. Y eso es un multiplexado. Y siempre y cuando, por supuesto, o sea, yo estoy diciendo que este ancho de banda, esta transmisión requiere 50 kHz, este ancho de banda para esta señal requiere 50 kHz, asumo que el canal tiene por lo menos 100 kHz. ¿Se entiende? Si el canal es más chico, bueno, evidentemente no puedo. Y eso es una multiplexación de frecuencias. ¿Se entiende la idea? ¿Qué más? Bueno, un poquito más. Hay un problema con esto. Esto en general, esto es un problema que no se da solamente con ASK, pero dado que vemos primero ASK, me permite introducir primero este problema. ¿Qué es un nuevo tipo de ruido que se llama interferencia intersímbolos? Que es, en inglés es intrasymbol interference o algo así, no me acuerdo más. Que a la larga es de vuelta, ustedes tienen esta señal digital que tiene este espectro. Entonces ustedes los filtran con un filtro pasabajo y se quedan con el mayor componente principal para obtener la campanita que vimos recién y todo lo demás. ¿Está claro? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? En realidad esto lo están despreciando porque dicen que es mucho más chiquito. ¿Estamos? Pero está. Y cuando lo van a transmitir, se transmite. ¿Estamos? Después lo filtran. Pero en realidad esto también está y se transmite. Es parte de lo que uno va a enviar con la señal, porque es parte de esta señal. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando ustedes envían un string de bits digital y lo están mandando por un canal, que se lo modelamos como una línea así, como un RC, a la larga lo que va a pasar es que cada una de esas colitas del espectro se va a ir acumulando de a poquito, porque son insignificantes, pero es un insignificante, más dos insignificantes, más tres insignificantes, más un montón de insignificantes, van a hacer que en algún momento genere interferencia en el bit siguiente. ¿Se entiende? O sea, esta interferencia de intersímbolos es inherente de cualquier transmisión digital, porque hace que cuando ustedes no transmiten todo el espectro, todas estas, o sea, que lo transmiten igual, pero lo descartan, pero a la larga todos estos componentes empiezan a sumar pequeñas señales que hacen que se produzca un pequeño retardo. Y en vez de recibir algo así, ustedes reciben algo así, por ejemplo. ¿Se entiende?
porque de a poquito van generando retardo y de a poquito van nuevas armónicas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se soluciona esta interferencia entre símbolos? Hay varias técnicas. No voy a entrar en mucho detalle en ninguna de ellas, pero les voy a contar una que se llama conformación de pulso, que es pulse shaping, que lo que hacen es, cuando ustedes van a mandar los pulsos en banda base, o sea, con las codificaciones de línea, la idea de ese pulso, la idea es que ocupe un ancho de banda angosto, y se llama lo que se conoce un filtro de coseno elevado, que es raised cosine en inglés, para tratar de maximizar lo máximo que se pueda esto y minimizar lo máximo que se pueda todos los otros. Entonces se la conforma de algún modo a la onda para que en vez de tener una forma así, tenga una forma así, donde esto sea un 0, esto sea un 0 y esto sea lo más ancho que se pueda. ¿Se entiende? Para evitar que haya estas pequeñas colitas o estos pequeños piquitos que me introducen pequeñas armónicas. ¿Estás sacrificando un poco de ancho de banda o...? Se sacrifica, es un filtro más, digamos, sí, que te sacrifica ancho de banda. ¿Estamos? Lo que hace es esta conformación previa, para decir, mando un buen pulso, bien armado, bien filtrado, para evitar este tipo de cosas. O sea, transformar esto en esto, digamos. ¿Se entiende? Y evitar de esa manera esta interferencia intersímbolos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Van bien? ¿Se entiende por lo menos ASK? ¿Qué características tiene adicionales tiene ASK o lo que es lo mismo on-off keying? En general, hoy en día se usa, no es que algo que ya es muy viejo, se sigue usando bastante. En general, frecuencia entre 315 MHz y 2.4 GHz. Esas son frecuencias altas. Permiten velocidad de transferencia de alrededor de 2 Mbps, bits por segundo, que son velocidades bajas. ¿Estamos? Pero bueno, a la larga lo pueden. Se puede hacer. ¿Qué tiene de bueno? O una de las cosas que tiene buenas, sobre todo on-off keying, es que posee un bajo consumo de energía. Sobre todo, digo ¿por qué? Porque cada vez que transmiten un 0, no transmiten nada. ¿Estamos? Entonces, al no transmitir nada, consumen mucho menos energía, transmiten menos energía y necesitan menos energía. A su vez, tienen un bajo costo de implementación. ¿Por qué? Porque como son de los primeros que se ha hecho, son tecnología hiper conocida y todo, hoy en día se puede implementar esto de manera muy fácil y muy simple. Son circuitos fáciles de hacer, entonces tienen un bajo costo en general. ¿Cuáles son los usos más comunes? Se usa para automatismos caseros o industriales, cuando tiene que ser una pequeña comunicación entre distancias cortas, no muy largas, con velocidad de transferencia que no son críticas y nada más, pueden utilizar cualquiera de estas modulaciones. Por ejemplo, lo que se usa mucho es para los portones eléctricos. ¿Estamos? Envían una señal así para prender o apagar, o que vaya por un lado o vaya por el otro, o cerraduras que se abren a distancia. No sé si de los autos, porque creo que ya mejoró un poco, pero las primeras de los autos eran así. Para todo este tipo de cosas que es abierto, cerrado, prendido, apagado, con controles remotos así, se utiliza este tipo de modulación, que es bastante buena. ¿Qué más? Porque no termina ahí ese ASK. Una cosa que se puede hacer para mejorar la tasa de transferencia es utilizar más de 2 niveles de amplitud, que habíamos dicho, múltiples bits en múltiples niveles. Entonces de esa manera voy a transmitir más de un bit por baudio. ¿Estamos? El ancho de banda de la señal generada no cambia respecto a un sistema de 2 niveles. Esto es algo bastante bueno. Fíjense, por ejemplo, que ustedes tienen acá una señal que es 000111011. ¿Estamos? Pero ahora yo voy a decir que tengo 4 niveles con 4 niveles de tensión. ¿Se entienden? Entonces ahora a estos 2 bits en 0 los voy a modular con el primer nivel. Los 2 bits siguientes me van a hacer un 0,1, los voy a modular con un segundo nivel. Los 2 bits siguientes,
son 1, 0, los voy a modelar con el tercer nivel. Los 2 bits siguientes son 1, 1, los voy a modelar con un cuarto nivel de tensión. ¿Se entiende? Entonces, al final de cuentas, ¿cómo va a quedar mi señal modulada? Va a quedar con una amplitud acá, otra amplitud más alta acá, otra amplitud más alta acá y otra amplitud más alta acá. Entonces ya los bits los voy tomando de a pares, en este caso, y en cada cambio de nivel ya transmito 2 bits. Eso me mantiene el ancho de banda, pero me permite transmitir más bits, por lo cual me aumenta la tasa de transferencia. Me mantiene la velocidad de modulación, pero me aumenta la tasa de transferencia. ¿Se entiende? ¿Seguros? Por supuesto, ustedes pueden tener cualquier cantidad de niveles, cualquier cantidad de tensiones. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que se suele hacer? A ver, sí, para cortar acá. Ustedes en general van a tener, dada una amplitud, van a tener un más A y un menos A acá, tienen un 2A en total. Ustedes tienen que ver cuántos niveles, ustedes tienen que ver qué tasa de transferencia quieren. Para esa tasa de transferencia, cuántos niveles necesitan, y de ahí dividir la amplitud máxima, que son 2A, en la cantidad de niveles que ustedes quieran. ¿Se entiende? Entonces ahí van a tener los distintos escalones de tensión y van a ir manejando esos distintos escalones como están puestos acá. Entonces de ahí van a decir, bueno, si tengo, supongamos, 8 escalones de tensión, cuando ustedes ingresen la tira de bits, la van a codificar cada 3 bits, que es el algoritmo base 2 de 8, cada símbolo. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Imagino que tendrá un límite el nivel de división que se le puede hacer. No. ¿No? El ruido no afectaría. Y bueno, la idea es que siempre vos puedas distinguir, o sea, está bien, sí va a haber un límite, o sea, la diferencia entre estos dos niveles, cuánto va a ser el nivel de tensión, la idea es que, bueno, que después vos puedas detectar que haya una diferencia entre esos dos niveles. Entonces, sí va a tener que ver en cuenta el ruido y todo lo demás, y sí hay un límite. Pero en cuestiones, digamos, para la transmisión no tenés una fórmula teórica o algo que te diga, lo puedes dividir en máximo 32 niveles. Va a estar dado por la capacidad del canal y el ruido. ¿Cuál es la máxima cantidad de niveles? No, es que justamente vos vas a tener un ancho de banda, es como el ejercicio que hemos hecho antes, en la primera mitad. Vas a tener un ancho de banda que te va a determinar una tasa de transferencia, y con ese ancho de banda del canal vos vas a sacar cuántos niveles puedes poner como máximo. ¿Entendés? En el ejemplo que habíamos visto eran 16, ¿te acuerdas? Entonces vos podías poner como máximo 16 niveles. O sea, en realidad no, necesitabas 16 niveles para poder alcanzar ese máximo. Y asumiendo que no tenía ruido o algo así, no me acuerdo si había alguna de esas suposiciones en el medio. ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ya lo próximo que sigue es FSK. Y como son 15 diapositivas más por lo menos, yo sugiero que cortemos acá y lo dejemos para la clase que viene. La clase que viene vemos FSK, PSK y todo el resto de los SKs. Recuerden que la clase que viene es el miércoles, entonces nos vemos la semana, porque el lunes no hay clases. El lunes no es feriado, pero hay asueto, porque es el día del docente universitario o algo así. Día del maestro, pero versión universitaria. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿No? Bueno.